vamos a dar paso a la segunda parte de esta mesa de debate. Profesor Óscar Espinosa, de la Universidad Católica, y a Rodrigo Montoya, profesor emérito de la Universidad. En primer lugar, vamos a tener las palabras del profesor Óscar Espinosa. Gracias. Buenas noches. Quiero agradecer también a CEPIA por invitarme, y también para mí es un placer volver aquí después de 5 años, cuando coordinaba la maestría de estudios amazónicos. Tengo muy buenos recuerdos de ese tiempo aquí. Creo que algunas de las cosas que ocurren en la Amazonía son parecidas a lo que han venido discutiendo antes. Entonces eso facilita y me va a ayudar a ser un poco más breve en algunas cosas que pensaba compartir, ¿no? O sea, definitivamente hay un nuevo contexto nacional e internacional. Como nunca, digamos, los últimos 10 años para la Amazonía vienen las comunidades nativas sufriendo impactos muy fuertes, en el caso de la Amazonía, principalmente de las empresas de hidrocarburos, gas y petróleo. La explotación de camisea marca, digamos, la avalancha. O sea, no es que no había antes, hay desde los años 70, incluso desde el año 28 son los primeros pozos. Entonces no es que sea algo nuevo, sino la cantidad, digamos, de lotes concesionados es lo que marca la diferencia, ¿no? Entonces hay un contexto, digamos, nacional desfavorable para la supervivencia, para la vida de las comunidades, sus territorios, sus recursos, que se grafica en la presencia de las empresas. Pero no solamente de las empresas, sino también de la inserción al mercado. Y si hay una cosa que uno nota con mucha claridad en los últimos años en la Amazonía, es la necesidad de las familias de tener dinero en efectivo. Antes había inserción al mercado también durante mucho tiempo, pero era sobre todo basado en relaciones de trueque, intercambio, y sobre todo porque muchas de las actividades de la subsistencia se garantizaban a nivel local. Hoy en día, por ejemplo, una familia que quiera mandar a sus hijos a estudiar a una universidad es un costo enorme, ¿no es cierto? Aunque sea una universidad pública, donde no tengan que pagar matrícula, etcétera, igual es un costo enorme el tener, y cada vez más eso viene ocurriendo, ¿no? Entonces hay una necesidad fuerte de ingresos, lo que supone también para las familias indígenas buscar nuevas fuentes de ingreso. Las posibilidades de un trabajo asalariado son muy pocas, y por lo tanto eso repercute directamente en la presión sobre sus recursos. Entonces, o sobreexplota sus propios recursos distintos según la zona, sobre todo madera, pero también puede ser pesca, etcétera, o tienen que ceder muchas veces a la presión también que les imponen las empresas de hidrocarburos. Entonces hay una situación ahí de inserción al mercado compleja que se viene viviendo. Y eso se da también en un contexto favorable en términos de derechos indígenas. Y a pesar de, como decía Alejandro Díez, los derechos no chorrean, sin embargo, constituyen un aspecto favorable en este contexto más crítico. Y en términos ya de el movimiento indígena, las organizaciones indígenas también vienen sufriendo la misma presión. No solamente una presión sobre las familias, no solamente una presión sobre las comunidades y los territorios, sino también sobre el movimiento indígena. Y si bien es cierto que las movilizaciones de los años 2008-2009 hicieron visible, mucha gente en el Perú recién empezó a conocer lo que pasa en la Amazonía, sin embargo en estos 10 años también hay esta presencia de estos intereses en juego ha llevado a que muchas organizaciones se fragmenten, se debiliten, sean en algunos casos por las propias empresas que corrompen y crean, ¿no?, nuevas organizaciones. El número, por ejemplo, de organizaciones, estoy haciendo una base de datos, todavía no termino, pero más o menos simplemente ya pasan los 120, 130 organizaciones indígenas, de las cuales 30 o 40 se han creado en los últimos 10 años. Entonces hay algo ahí que está ocurriendo. A veces son organizaciones de 2 comunidades o de 3 comunidades que se sientan a negociar en la misma mesa con el Estado, con las empresas, con organizaciones que tienen pues 20, 30 años de trayectoria, que representan a 30 comunidades o a 20 comunidades
Entonces, ahí hay un tema y su voto es igual en términos de tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahí hay temas complejos, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, ¿no es cierto?, de presiones muy fuertes sobre las comunidades y sobre los pueblos indígenas, llega el tema de la consulta. Y yo quiero decir un par de cosas sobre eso, ¿no? Yo esperaba que estuviera Carlos también, que es el abogado, porque estos son temas de abogados, o sea, estos antropólogos nos metemos ahí tratando de, digamos, complejizar la vida, ¿no?, de la legislación, ¿no?, que como hemos visto también en la mesa anterior, tiende pues a uniformizar las realidades, ¿no? Bueno, porque además el tema de la consulta es un derecho a la consulta que viene, digamos, sancionado por el Convenio 169 de la OIT, por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, es decir, por la legislación internacional, y es eso lo que hace entonces que se plantee también en el Perú. Si no hubiera esos mecanismos internacionales, el tema del derecho a la consulta ni siquiera se estaría discutiendo, ¿no? Habrían protestas, habrían, por supuesto, ¿no?, resistencias, pero no se estaría discutiendo una ley sobre la consulta. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay dos o tres cosas que quiero decir. Una, que para que haya consulta, realmente tiene que haber respeto y tiene que haber reconocimiento. Y creo que parte, para mí, del problema fundamental, más allá de todos los problemas económicos y los recursos y la depredación y todo lo demás, es que a pesar, digamos, de siglos de historia, ¿no?, y podemos remitirnos solamente a los últimos 200 años de república, casi 200 años, las poblaciones indígenas no son respetadas, ¿no es cierto?, no se les considera como iguales. Estoy seguro que si esos recursos de hidrocarburos o de minería se ubicaran en otros sectores de la sociedad, por ejemplo, si descubrieran aquí, ¿no?, frente a Asia, ¿no es cierto?, un gran yacimiento petrolífero, ¿no es cierto?, o en las lagunas de La Molina, ¿no es cierto?, entonces de repente se explota igual, pero las formas de negociar con los habitantes locales serían distintas. Y creo que eso tiene que ver con un profundo racismo que existe en el Perú y que hoy día discutimos más, lo podemos hablar más, pero que no desaparece, ¿no? Creo que hay algo ahí de fondo y que aparece, por ejemplo, en el contexto de las movilizaciones del 2008, del 2009, de Bagua, cuando muchos sectores de la sociedad, no solamente del Estado, sino de la sociedad civil, de los medios de comunicación, no pueden creer que sean las comunidades las que se movilicen por sí mismas reclamando sus derechos. Tiene que haber alguien que esté manipulándolas, ¿no es cierto?, y se dejan engañar, ¿no es cierto? Hay un no reconocimiento de la autonomía del indígena para tomar sus propias decisiones. Y en la medida que eso no se resuelva, yo creo que cualquier legislación va a seguir quedando coja, ¿no? Y eso va acompañado, por supuesto, de un modelo de desarrollo del país. La mesa anterior decía que algunas de las luchas campesinas regresamos a 1920. Yo creo que en el caso de la Amazonía regresamos al siglo XIX, ¿cierto? O sea, todavía antes, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta mucho, un ingeniero sueco, el ingeniero Nistro, que hoy día se encuentra más, será bien difícil de encontrar porque había muy pocas copias en el país, pero hoy día está el texto completo, lo pueden encontrar en internet. Son dos textos del ingeniero Nistro, uno sobre la selva central, otro sobre la selva azul, y en uno de estos informes que hace para el Estado, porque fue contratado por el gobierno peruano, ¿no?, en el siglo XIX, dice, en 1868 escribe, ¿no?, dice: siempre, hablando del Estado, siempre nos hemos metido entre ellos con fuerza armada y demostrando hostilidad, robando e incendiando sus hogares. Y dice, ¿no?, qué criatura viviente, desde el animal más bajo hasta el hombre más civilizado, soportaría atropelías semejantes a las que se han cometido con los indios chunchos, sin intentar venganza y la defensa de sus hogares donde han nacido y crecido. Y claro, eso lo tenemos nosotros fresco con Bagua, ¿no es cierto? O sea, Bagua nos hace recordar esta historia no solamente de maltrato, sino de un modelo de desarrollo que se impone.
¿no? En la panel anterior se discutía, ¿no es cierto? Y creo que en la última ronda de preguntas, me parecía muy interesante cuando Alejandro Díaz mencionaba esta dificultad de las comunidades para convertirse en empresas, ¿no es cierto? O sea, hay algo ahí del modelo de desarrollo que está en juego desde el siglo XIX en el país, y en esta lógica, por un lado, extractivista, pero ¿no?, en sus versiones más modernas, como emprendurista, no sé cómo llamarlo, ¿no?, el emprendurismo como modelo para salir de la pobreza, que lo que llevan es no solamente a un no reconocimiento de los indígenas y sus modos de vida y sus propios deseos, su propia autonomía, sino además a una imposición violenta para lograrlo, ¿no? Y eso nos lleva entonces finalmente a una última cosa que quiero decir, que tiene que ver ya ahí sí con el tema de los derechos, ¿no es cierto? Y yo creo que en última instancia el derecho a la consulta se tiene que basar en el derecho a la autodeterminación. Y eso supone entonces, como decía hace un rato, ¿no?, reconocer en los indígenas, en sus comunidades, en sus propias organizaciones, como sujetos autónomos, que evidentemente se pueden equivocar, pero todo el mundo se equivoca. Uno cuántas veces toma decisiones que después se arrepiente, o de repente no se arrepiente, pero igual aprende de los errores, o sabe Dios qué, ¿no es cierto? Entonces, como que los indígenas no tenemos que decirles qué es lo que tienen que hacer. Ellos no pueden decidir por sí mismos. Y creo que el derecho a la consulta está estrechamente relacionado al derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación es además uno de los derechos que la mayor parte de estados, ¿no?, en el mundo les cuesta reconocer. Les cuesta entender primero y reconocer después, porque hay este temor de los estados nacionales de perder su territorio, ¿no? Entonces asumen que autonomía, que autodeterminación es inmediatamente independencia política, la creación de un nuevo estado. Y la mayor parte de las sociedades indígenas, diría más del 99%, o sea, casi todas, quizás hay alguna excepción, no tienen ninguna intención de convertirse en un estado autónomo. Y por último, si así fuera, vamos a celebrar 200 años de la independencia del Perú, bueno, ¿por qué no se pueden independizar otros? O sea, diríamos, ¿no?, en última instancia. Pero bueno, ese no es el caso, ¿no es cierto? Ese no es el caso. Y sin embargo, ¿no es cierto?, hay ahí digamos, en el concepto de autodeterminación, la profunda idea de que no solamente uno se autodetermina, elige ser indígena o no, y que fue un tema que también salió fuerte en la mesa anterior, sino que uno puede elegir qué modelo de desarrollo quiere para sí, qué futuro quiere para sus hijos. Y por ahí yo creo que tenemos que trabajarlo más a nivel de la sociedad peruana, a nivel del Estado, porque incluso, digamos, lo que uno percibe después de todas estas movilizaciones, después de lo de Bagua, es la idea de identificar al indígena amazónico con el pobrecito. Pobre, necesita ayuda, ¿no? Es el pobre que necesita ayuda. Y hay una fábula del mundo hindú que a mí me parece muy interesante, un cuentito, que es esta historia de un mono que está trepado en un árbol y empieza a sacar a todos los peces del agua, un árbol al lado de un río, empieza a sacar a todos los peces del agua y los empieza a colgar de las ramas del árbol porque se van a ahogar, ¿no es cierto? Entonces es el mono que en su propia lógica etnocéntrica, ¿no es cierto?, dice: el pez se está ahogando. Entonces, pobrecito, yo sé lo que es bueno para el pez, y lo que uno termina haciendo, pues, es matarlo. Y yo creo que muchas veces, no solamente el Estado, este gobierno en particular, que no ha tenido ningún tipo de política indígena clara ni de ningún tipo, la mejor muestra es el funcionamiento del INDEPA en estos últimos 4 años, realmente vergonzoso, pero también de la sociedad peruana, ¿no es cierto? Y ahí nos incluimos todos. Es decir, muchas veces lo que queda entonces de nuestra imagen de los indígenas amazónicos son pobrecitos, necesitan nuestra ayuda. Y yo creo que no son pobrecitos,
sí son excluidos, sí vienen de una historia de discriminación, de marginación, sí hay racismo, sí puede haber pobreza y desnutrición, pero no son pobrecitos, o sea, son cosas distintas, ¿no es cierto? Y que en todo caso son ellos mismos los que tienen que pensar. Y en ese sentido, y aquí sí una pequeña crítica a mis amigos de Sepia, yo soy miembro de Sepia también, pero con eso sería interesante que estuvieran los indígenas hablando también sobre estas cosas, evidentemente discutiendo también con los profesionales, con los especialistas, que sé yo, con nosotros, pero también tener, digamos, su propia opinión, que tampoco es una opinión homogénea, ¿no? O sea, aparte de lo que hemos también visto en el panel anterior, es que así como hay muchas comunidades campesinas, también hay muchas comunidades nativas, empezando porque hay muchos pueblos indígenas, o sea, empezando ya por la lengua, el idioma, las tradiciones, las costumbres, y dentro de cada pueblo además hay diferencias entre una comunidad y otra, entre una persona y otra. Pero sin embargo, así como yo también no represento a todos los antropólogos peruanos, ni mucho menos, y mucho menos a todos los peruanos, bueno, invitar a indígenas que hablen también sobre cómo van viendo estas cosas, ¿no? Y creo que es un proceso, como digo, que no solamente en el tema de la consulta le toca al Estado la principal responsabilidad, sino también nosotros como sociedad civil, como comunidad de antropólogos, como profesionales interesados por nuestro país, tenemos que también ir trabajando en una dirección que incluya más a los propios indígenas, ¿no? Gracias. Yo no pude coordinar con los organizadores de la reunión sobre el tema exacto de mi participación, porque estuve de viaje y recuerdo haber dicho claramente que no me centraría exactamente en la cuestión de las comunidades amazónicas y que preferiría hacer una entrada a partir de lo andino, pasar por lo costeño y llegar un poquito a la Amazonía, porque pensaba además que estaría acompañado en la mesa por dos superamazónicos. Entonces no había razón para duplicar la información o lo que se tenga que decir sobre la Amazonía. Lo que quisiera decir a modo de introducción es que en los últimos 40 años han habido algunos hechos grandes, importantísimos para entender la cuestión de las comunidades. Lo primero notable ha sido la aparición de comunidades nativas. Donde no existían, aparecieron. De 1974 hasta ahora, más o menos 2000, y seguirán creciendo. Segundo, ha habido una expansión capitalista posterior a la reforma agraria que comienza a fines de los 80s, cuaja muy bien en los 90s y estamos en ese pleno proceso en este momento. Quien abre las puertas para esto es un proyecto especial de titulación de tierras del BID con dinero nuestro en los primeros 90s, con una novedad extraordinaria: titular a gentes dentro de las comunidades, ignorando a las comunidades. Esta expansión del capitalismo incluye, por supuesto, la cuestión de las empresas mineras, las petroleras y el gas, y entrar masivamente en la Amazonía y tratar de explotar al máximo posible todos los recursos que hay en nuestro país. Otro proceso notable es la formación de un neolatifundismo en la costa. Parece mentira, la reforma agraria fue de 1969 y 50 años después hay un proceso de concentración de tierras mucho más fuerte que el que había en el momento de la reforma agraria. Hoy día hay empresas
cañeras que tienen más superficie sembrada de caña que antes. Y eso es extraordinario. No hay cuestionamiento sobre esto. No hay un sindicalismo agrario que enfrente esta situación. Por el contrario, los socios de las cooperativas cañeras están todavía en este proceso de defender lo poco que les queda de sus acciones y cuántas de esas acciones ya se fueron y ya se vendieron a estas nuevas empresas y a estos nuevos grupos que llegan con un hambre extraordinaria para aprovechar del segundo gran producto agrícola que hay en el Perú después de la coca, que es la caña de azúcar. Y han habido también novedades alrededor de el perro del hortelano, que es una manera particular de entender la cuestión del país y una manera extraordinariamente torpe de no entender el problema amazónico. No solo por el insulto de llamarle perro del hortelano a un indígena amazónico, sino por la gravedad de un error extraordinario de suponer que la Amazonía sigue siendo un vacío que está ahí disponible y que hay que entregarla en concesiones a las empresas, como si esas concesiones no existiesen o no hubiesen existido desde antes y que ese proceso ya estaba existiendo desde mucho antes y que ahora solamente se precipita, solamente se multiplica. Esta idea de Hernando de Soto de propiedad como sinónimo de capitalismo y de libertad es un elemento clave dentro de esta proyección, de esta expansión capitalista y dentro de esta lógica de García sobre el perro del hortelano. Y claro, una novedad extraordinaria que ya ha sido mencionada en la primera mesa es la cuestión de una emergencia política en la Amazonía, un despertar político inesperado, sorpresivo. Se esperaba más de los Andes que de la Amazonía y la Amazonía da una gran sorpresa y abre un panorama político distinto para el país. En ese contexto, rápidamente mencionado, yo quisiera comentar algo sobre 4 cuestiones. La primera es el valor del concepto comunidad. Luego, el agotamiento de algunas comunidades. Luego, la cuestión de la importancia de esta propiedad privada dentro de las comunidades y, al final, una cuestión sobre las comunidades nativas de la Amazonía. El valor del concepto comunidad se puede percibir no solo mencionando las comunidades andinas, costeñas y amazónicas, que es lo que siempre solemos hacer, sino pensar en que Villa El Salvador en 1971 produce un debate extraordinario para ver cómo llamarle a la experiencia urbana que comenzaba, y el gobierno de la Junta Militar de entonces propuso hablar de una cooperativa autogestionaria. Impuso la noción. Y dentro de Villa, los primeros migrantes, los primeros que estaban apareciendo ahí entre 1971 y 73, abrieron la discusión y dijeron: cooperativa no, no queremos la cooperativa. Lo que queremos es una comunidad autogestionaria. Y las personas que propusieron ese nombre fueron personas que habían salido de las comunidades campesinas y estaban en el corazón de la clase obrera. Apolinario Rojas, el que es uno de los grandes fundadores de la CUAVES, era comunero de la Sierra de Lima. Y él llevó adelante la noción esta de comunidad. Lo andino tiene que marcar lo que tenga que ocurrir aquí en el desierto, a 20 kilómetros del centro de Lima.
y la comunidad autogestionaria de Villa El Salvador es seguramente, en mi opinión, una de las experiencias políticas más ricas del país. 10 años después, un poco más, Huaycán toma la misma posta y se llama Comunidad Autogestionaria de Huaycán. Entonces, la comunidad es un concepto importante que sale de la cuestión eminentemente andina y va a lo urbano, porque en el corazón de esta transformación están los andinos volviéndose obreros, politizándose, asumiendo una conciencia política suficientemente grande y clara como para cambiar los términos, no solo del debate político, sino de la manera de nombrar a las instituciones que fueron apareciendo. En la misma lógica, la comunidad nativa fue creada a partir de 1974 y la palabra comunidad es tomada de la comunidad andina y se incorpora la palabra nativo, que era la forma más neutra de designar a los habitantes de la Amazonía, y aparece un gran bloque de comunidades nativas que no existían en 1974. Y lo último, que es la novedad mayor de los últimos 5 años alrededor del concepto de comunidad, es el concepto de Allin Kawsay, el buen vivir, que se inspira directamente en la experiencia de la vida de la comunidad en general, indígena de la costa, de la sierra, de los Andes y de pueblos indígenas del conjunto del continente y no solo de las experiencias regionales propias del país. Y esta idea de comunidad es parte de este sueño indígena que va apareciendo, que va diseñándose, que se va haciendo como una especie de norte, de borrador, y es un Allin Kawsay como alternativa a una palabrita y palabreja que se llama desarrollo. La única crítica seria y fuerte sobre el concepto de desarrollo viene del movimiento indígena. Y el movimiento indígena dice: la palabra desarrollo no nos sirve para nada. Es un mamarracho que hay que dejarlo atrás. Porque desarrollo es desarrollo capitalista, es desarrollo de unos cuantos, es acumulación de riqueza como estilo de vida, y esto no tiene sentido. Porque no quiero entrar en el detalle, porque sería larguísimo hablar del tema, pero insisto en que la palabra comunidad es importantísima desde el siglo XVI y se vuelve mucho más importante en este momento, cuando no solo designa a instituciones urbanas nuevas, sino que intenta inspirar una manera de razonar como alternativa frente a la lógica del desarrollo y del desarrollismo. La segunda idea que me gustaría proponer es la experiencia que brota de la propia investigación y de cómo hay un agotamiento en ciertas comunidades. Ya fue afirmado rotundamente y con razón que el mundo de las comunidades es absolutamente heterogéneo, diverso, complejo, enmarañado. Todo eso está muy bien. Pero hay una cosa notable, y es que puedo hablar en algunos casos de un agotamiento de la palabra comunidad, de la institución comunal. Es decir, llega un momento en que en las comunidades que están mirando al Océano Pacífico, en la Sierra de Lima, en el Valle de Chancay-Huaral, en la parte alta, ahí fue donde comencé mis estudios de antropólogo, de prácticas de campo de antropología. Volví muchas veces y volví 40 años después para ver qué había pasado con la comunidad. Y encontré que esa y otras, y muchas otras en Huancavelica, en distintos lugares, están acabándose, están llegando a su límite, se están terminando, se están agotando. Parece que ya se acaban, que terminan de una vez.
¿Qué quiero decir con eso? Una estadística extraordinaria nueva para los jóvenes que estudian comunidades y van al campo es contar cuántas casas están cerradas con candados durante el año en las comunidades. Y en Pacaraos encontré el 50% exacto de las casas de Pacaraos cerradas con candados. E hice la averiguación exacta de cómo estaban cerradas todo el año. Es decir, estos comuneros ausentes que ya no vuelven y que aparecen cuando se trata de la fiesta y de la Virgen del Rosario el 4 de octubre. ¿No es cierto? Entonces, hay un fondo de tierras que está en el corazón de la discusión y del tema comunal. Una comunidad dispone de un fondo de tierras y los comuneros acceden a ese fondo de tierras. Cuanto más rico sea el fondo de tierras, estará asegurada la comunidad, y cuanto más pobre sea ese fondo de tierras, las condiciones de reproducción de la comunidad se debilitarán. Ha llegado el momento en que en Pacaraos no hay fondo de tierras, las pocas parcelas que quedan, los viejos comuneros se las guardan y no se las quieren dar a los jóvenes, con el argumento sencillo de que a nosotros nos tocó recibir estas tierras luego de haber cumplido muchos cargos y luego de tener ya 40 o 45 años, ¿y por qué vamos a darle a estos chicos de 19 o 20 años eso que a nosotros nos costó recibir con tanto sacrificio? Una especie de egoísmo interno generacional que provoca una enorme dificultad. ¿Cuánto cuesta pasar un cargo de la Virgen del Rosario el 4 de octubre? Mucho dinero. Y la condición para ser buen comunero y para cumplir el proceso del ciclo comunal es haber pasado ese cargo. En Pacaraos se acabó la lista de los que debían pasar el cargo de la Virgen del Rosario. Y esa es una base, ese es otro pilar, así como el fondo de tierras, este es un pilar de la comunidad. Y hay una solución medio rara, medio extraña, que tiene que ver con los fondos que vienen de fuera, las remesas de los buenos hijos que se fueron a España, a Italia, a Estados Unidos y que mandan dinero para cumplir esta obligación. Y se discute en la comunidad para ver si esos cargos no debieran encargárseles, a estos hijos de comuneros con recursos que vienen de fuera y que los comuneros que puedan seguir en la comunidad ya sean liberados de esa responsabilidad. Las comunidades vecinas de toda el área esta que estoy tratando de presentar están en la misma situación. Arriba y abajo, más cerca y más lejos, el drama es: ya no van a haber cargos, ya no hay gente, ya se fue la gente, ¿y qué vamos a hacer? Entonces es un agotamiento, no da para más. No, la pregunta que dejo planteada y que no voy a responder es qué habría que hacer para volver a despertar el interés en la comunidad o para inyectar nuevos recursos que pudieran ser suficientemente grandes como para mantener el ideal, la idea y el sueño de la comunidad. La tercera idea que me parece enorme para la cuestión del debate sobre la comunidad es el trabajo del proyecto especial de titulación de tierras. Esto es el consenso de Washington. Esta es una imposición de la política norteamericana, abierta, pura, transparente, sin fisuras. Sin fisuras. Hay que cambiar la situación, hay que debilitar el Estado, hay que acabar con lo público, hay que acabar con los sindicatos, hay que acabar con la seguridad social, hay que privatizar todo, hay que reducir el Estado a su más mínima expresión. Y es en el contexto de esa propuesta política y económica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se hace un proyecto con dinero nuestro, con los técnicos del PET y del Ministerio de Agricultura, para dar títulos a quienes ya tenían títulos.
En un texto que está publicado en la revista de Sociología de San Marcos, que da cuenta de esta visita y estos estudios de hace 4 años sobre Pacarao, y en otro, perdón, esto es otro estudio en el Valle del Mantaro después de la tempestad de Sendero. Ahí encontré que en la comunidad de Tunán el PET le da un título de propiedad a un señor por 4.000 metros cuadrados, es decir, menos de la mitad de una hectárea, con su nombre, su fecha, sus sellos, todo, sin decir que este señor tiene esa propiedad dentro de la comunidad. Y esto es una maldad perfecta, ¿no es cierto? Y como este título, hay más de 200.000 títulos en este momento dentro de las comunidades andinas y costeñas. Lo que revela un interés desde fuera, y por supuesto desde dentro de la burguesía en el país, para acabar con la idea de la comunidad, para acabar con la idea de lo público, de lo colectivo. No hay nada peor para los abogados del sistema capitalista que el concepto de propiedad colectiva, que el concepto de bien público, ¿no es cierto? Porque el derecho es individual, los derechos son individuales. Y esa discusión sobre el derecho público y el derecho colectivo de los pueblos es algo que nos debemos en el país. En Ecuador ya está dentro de la Constitución, ¿no es cierto? Está reconocido constitucionalmente el derecho a la propiedad colectiva de bienes como la tierra. Aquí no. Y es este proceso desde adentro que es enormemente importante para liquidar o tratar de liquidar a las comunidades campesinas. Finalmente, debo decir algo sobre las comunidades en la Amazonía. 74-2010 son 36 años, 36 años. 36 años es un periodo muy corto, muy pequeño, para que el concepto mismo de comunidad nativa cuaje, se organice. En otras palabras, creo que debe estar ocurriendo en la Amazonía está terminando la fase de descubrimiento de lo que es la comunidad, de usar un término nuevo y tratar de aplicarlo para dar cuenta de una realidad que se estaba casi desapareciendo y que se le ofrece desde afuera y desde el Estado, gracias a un extraordinario esfuerzo de un grupo de antropólogos, con Varese a la cabeza, para que desde ahí se pueda defender a los pueblos amazónicos y se les pueda ofrecer ciertas garantías como la propiedad de una parte del territorio que es la que en última instancia explica la lucha mayor de los pueblos amazónicos desde entonces hasta ahora. Los amazónicos están, por lo tanto, descubriendo, creando, haciendo la experiencia de lo que es una comunidad que ellos no tuvieron. Lo que no niega en absoluto que hay un espíritu comunal en la manera amazónica de vivir, pero que no tiene la expresión en los términos de lo que es una comunidad andina o una comunidad costeña. Y esta idea de la comunidad que está apareciendo, que está formándose, se produce en el contexto de una embestida feroz contra la propia comunidad amazónica. De una comunidad naciente en la Amazonía se enfrenta a un adversario feroz, muy fuerte, muy grande. En otras palabras, los amazónicos no tienen la posibilidad de cuajar su propia experiencia de comunidades nativas en la medida en que hay fuerzas de dentro del país y de fuera del país que están yendo en contra de ese proceso.
pero como la realidad es más compleja y dura y difícil, esta cuestión no solo puede explicarse por factores externos o por influencias externas. Hay procesos internos de evolución de la propia Amazonía, de lo que puede llamarse gruesamente el modo de producción amazónico, indígena amazónico. Ojalá tenga 3 minutos para explicar esta idea y con eso termino. La comunidad nativa, propuesta desde la ley del 1974, fija en un espacio a una comunidad que nace. La comunidad debe tener un nombre y hay que buscarle nombres, y vienen unos nombres preciosos y bonitos y unos malvados. Una se llama Luz, Nueva Luz, y otra se llama Infierno. ¿No es cierto? En Madre de Dios hay una comunidad que algún malvado, ¿no es cierto?, con una mano feroz intervino para llamarle Infierno. Y hay un proceso ahora para cambiarle el nombre, con razón. Pero a la nueva comunidad hay que llamarle con un nombre, hay que ponerle un nombre, ¿no? Hay que darle un espacio, un terreno. Y ese terreno hay que ocuparlo permanentemente. Y aquí viene el gran desafío y la gran transformación, porque los pueblos indígenas amazónicos están desde hace miles de años viviendo, yendo de un lugar a otro, siguiendo a los animales en el monte, nunca estableciendo una ciudad, un bloque en algún lugar, nunca en los lugares tropicales, nunca en las selvas del mundo han habido grandes ciudades, grandes civilizaciones, porque la vida ha dependido de la recolección, de la caza, de la pesca. Y al fijarlos con la idea de comunidad nativa, los nuevos dicen, vamos a poner una escuela, y aparece un fenómeno urbano a partir de una escuela y un campo de fútbol. De una escuela, un campo de fútbol, un nuevo nombre y un espacio fijo de tierra, aparece la nueva comunidad. Y los dirigentes pelean por luchar, pelean por conseguir un territorio, ampliar el territorio, tener más hectáreas. Y no queremos 1 hectárea, sino queremos el bosque, y el bosque es de miles de hectáreas. Y los pueblos indígenas en la Amazonía han logrado hasta ahora más de 12 millones de hectáreas, como mínimo, de reconocimiento de propiedad desde el Estado. No es que no sean propietarios, son propietarios de más de 12 millones de hectáreas en esas 2.000 comunidades. Esa fijación en el espacio crea un modo urbano de vivir que está empezando a aparecer, y me refiero, doy un último dato que tiene que ver con la transformación producida por los profesores bilingües. Los jóvenes que fueron a las escuelas bilingües de los evangélicos norteamericanos de Yarinacocha, expandidos a toda la Amazonía, estos jóvenes, yendo al colegio y yendo a un instituto superior, se volvieron profesores bilingües. Y el profesor bilingüe, por primera vez en la historia de los pueblos amazónicos, tiene un salario. Y el Ministerio de Educación le paga un salario, un sueldo, pobre, raquítico, pero sueldo al fin. Y este profesor bilingüe tiene que ir usar días enteros de navegación para ir 2 veces al año a cobrar su sueldo. Y cuando va a cobrar su sueldo se encuentra con que tiene dinero y tiene en su cabecita una idea maravillosa. Voy a comprarme un motor de 9 caballos de fuerza para tener mi pequepeque. Este ideal de tener un pequepeque, como decir un Volkswagen en Lima, ¿no es cierto?, tiene una fuerza de transformación extraordinaria.
porque el profesor bilingüe, que está haciendo una gran transformación con su bilingüismo y está pensando en la cultura y en las ideas políticas y todo, se convierte en un asalariado, tiene dinero para comprar, descubre que con ese motorcito puede convertirse en comerciante, puede bajar llevando cosas y puede subir llevando cosas, y se da el proceso de aparición de una estratificación social, de una diferenciación social que no se había producido nunca antes en la Amazonía. Y estos son hechos internos que están pasando en la realidad más allá de las buenas o malas voluntades, y son procesos que están afectando la realidad y que más tarde, más temprano que tarde, van a ser mucho más importantes para mostrar más tarde la debilidad de los movimientos amazónicos. En otras palabras, hay un deseo intenso desde la Amazonía para cambiar el mundo, y al mismo tiempo el mundo de los amazónicos está cambiando. El bilingüismo sube, el monolingüismo indígena cae así en picada, y en esas condiciones no es posible pensar que en la larga duración, ¿no?, en 40 o 50 años, pueda ocurrir lo mismo que está ocurriendo ahora. Termino diciendo que la cuestión amazónica para el problema de las comunidades y para la lógica de las comunidades es importantísima, no solo por lo nuevo, por las comunidades nativas, sino por los problemas enormes que plantea, ¿no?, y los desafíos que las soluciones de esos problemas suponen. Muchas gracias, profesor Montoya. Muchas gracias, profesor Espinosa. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Breves, por favor. Si bien se ha hablado de varios procesos que se han dado en las comunidades nativas en los últimos 40 años, hay algo que ocurrió recientemente, a partir del 2008, ¿no?, a partir de los decretos legislativos y la nueva organización y el liderazgo de AIDC en varias regiones. Pero también creo que las comunidades nativas han participado y se han organizado en torno a la protesta. Y ha habido una organización muy marcada que incluso en el 2009 protesta más de 60 días, para más de 60 días, y entonces se mueven una serie de recursos. Esta organización para la protesta, ¿por qué no puede luego trasladarse al terreno político formal? ¿Por qué no puede llegar a consolidar un partido político que represente a gran parte de la Amazonía? Y entonces, ¿por qué simplemente siento que todo el proceso ha terminado en diversas demandas focalizadas en ley de consulta y en temas así? ¿Por qué considera que no ha podido analizarse y participar quizá como movimiento organizado en varias regiones y ahora en las elecciones nacionales? Muchas gracias. Sí. Si bien fue la idea de que las comunidades Más fuerte, por favor. la propiedad individual también, por ejemplo, que el fondo de terreno es escaso y entre otros factores más que se plantea. ¿Usted cree que en un futuro la comunidad en sí desaparezca o qué factores influyen para la supervivencia en sí de la comunidad en sí? Para el doctor Montoya, usted hizo una pregunta: ¿cómo reavivar a las comunidades campesinas? Para responder esa pregunta habría que aceptar que el Perú está cambiando inexorablemente, ¿no? El 76% de la población está en la ciudad y apenas queda un 24% en el campo, pero hay gente que está saliendo fuera del país, ¿no? Como usted ha dicho, Estados Unidos, Europa, Italia, y en países latinoamericanos como
participó con ellos. Y ellos al mismo tiempo en la Argentina están recreando esas costumbres y formas de vida en el Gran Buenos Aires. Lo mismo pasa con gente que viajó a Italia de la República Checa, han regresado y han comprado su flota de autos y están en una empresa en su zona, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo cambios inéditos en esta era de la globalización y los migrantes no han perdido contacto con sus lugares de origen. Por tanto, yo creo que ahí está la semilla de la derivación de las comunidades que nunca van a morir. Sí. Es una pregunta para Óscar Espinosa. Si bien es cierto, has mencionado que pues tenía el derecho a la autodeterminación, las comunidades nativas no implica, por lo menos en tu experiencia profesional, ¿qué implica la separación, segregación del Estado? Pero quería saber si tenías al alcance cómo ha sido esa experiencia en Ecuador o en Bolivia, donde las constituciones políticas de estos países son de alguna manera un poco más progresistas en este sentido, ¿no? Como bien ha dicho el doctor Rodrigo Montoya, en estas constituciones se reconoce el pluralismo jurídico y el derecho al colectivismo. Entonces quería saber si ha habido algún tipo de experiencia separatista a nivel de comunidades nativas o campesinas en esos dos países, o lo que afirmaría la tesis que estás postulando, ¿no? Que no implica una separación del Estado. Gracias. Creo que para los dos, si quieren contestarme. En la mesa anterior se le preguntó a Alejandro Díez si es que las comunidades, en este caso las comunidades andinas, para qué eran buenas y para qué eran malas, y él respondió que básicamente eran buenas para lo que es defensa del territorio y que no eran tan buenas para temas de armar empresa. ¿Ustedes podrían responder a esto también? O sea, ¿se extendería esta misma idea para las comunidades nativas o para las comunidades en la selva, o encontraríamos una respuesta distinta? ¿Para qué son buenas y para qué son malas? No, yo lo sé. La última pregunta. Sí, yo quería preguntarle a Óscar si la idea de comunidad, que es más reciente en la Amazonía que en la sierra, si de alguna manera lo que decías que aparecen muchas federaciones, ¿no? A cada rato, que es quizá como una instancia que va más allá o que aglutina a las comunidades, pero no estaría revelando como que hay un agotamiento de la comunidad como una instancia eficaz para defender el territorio, para cumplir ciertas funciones, o si, porque, no sé, a veces, como decías, hay 2 o 3 comunidades y ya es como una federación, y la parte alta del río se vuelve una federación distinta que la parte baja, que la parte media. Entonces, ¿hasta qué punto la comunidad, que si bien sí ha sido eficaz en titular una parte de territorio, para ir más allá de la necesidad que tienen las comunidades o la gente de la Amazonía, quizá esa parte que se tituló en primera instancia no ha sido suficiente y ahora es necesario defender algo que vaya más allá de ese pedacito titulado, ¿no? Entonces, un poco la idoneidad de la comunidad para las nuevas necesidades, ¿no? Chévere. Bien, voy a comenzar primero por la pregunta de Bolivia y Ecuador. Voy a dejar la política al final porque es la que más me interesa. Y después la segunda, la de Diego, y después, bueno. En realidad, las constituciones nuevas de Ecuador y Bolivia reconocen derechos indígenas, pero igual que la constitución peruana o la mayoría de las constituciones latinoamericanas nuevas, es decir, todas las constituciones que se han dado a partir de 1990, más o menos en adelante en América Latina, curiosamente se produce una situación paradójica, y es que todas reconocen más derechos a los indígenas, pero todas les quitan tierra.
O sea, no bajan la defensa de sus tierras indígenas. Y creo que tiene que ver con algo que mencionaba Rodrigo Montoya antes, ¿no? En el caso de Ecuador, el tema de las autonomías no está tan desarrollado. En el caso de Bolivia sí. La Constitución boliviana reconoce distintos tipos de autonomía. Está la autonomía regional, está la autonomía municipal, ¿no? Que vendría a ser como la provincial o distrital nuestra, y luego están las autonomías indígenas, que sería como, además de los municipios y de las regiones, habría un tercer tipo distinto de autonomía, que es el de las comunidades indígenas. Eso todavía está en proceso, porque es una constitución nueva, que se ha aprobado hace más o menos un año y medio, más de un año, va a ser 2 años, ahora va a ser 2 años, y es un proceso que todavía se está implementando, que es muy complejo, pero en ningún caso ha habido un intento de separación ni nada. Los que se quieren separar en Bolivia es la región de lo que le llaman la media luna, que son las tierras bajas, pero lo que se quieren separar no son los indígenas, sino son las élites, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra, las élites económicas que han establecido una relación también perversa en términos de racismo con las tierras altas. Y ellos consideran que las zonas altoandinas, ¿cierto? Quechua aymaras, de Cochabamba y La Paz principalmente, esto es lo que ellos llaman los collas, controlan el poder político, no controlan el poder económico, los recursos de gas, hidrocarburos y minería están en las zonas de tierras bajas, y que por lo tanto ellos tendrían que tener mayor autonomía. Entonces los que reclaman, en todo caso se quisieran separar, son las élites, ¿no es cierto?, más bien blancas, de origen criollo, ¿no es cierto?, europeo, no los indígenas. En todo caso los indígenas piden autonomía frente a esas élites al interior de sus propias regiones, y ahí sí las autoridades cruceñas o de Beni o de Pando no quieren darle autonomía a los indígenas cuando ellos le reclaman autonomía a La Paz, ¿no? Entonces es un tema mucho más complejo. Pero no hay, digamos, un intento de separación, de creación de un Estado independiente, ¿no? En términos de las preguntas de Rosa y de Diego, ¿no?, sobre la empresa, la comunidad nativa y la defensa del territorio. Sobre el tema de las empresas es absolutamente cierto. Es más, cuando se crea la ley de comunidades nativas del año 74, o sea, la ley que crea las comunidades nativas, y su versión modificada del año 78, que es la vigente, curiosamente, se llaman algo así como Ley de Comunidades Nativas y de Promoción del Desarrollo o algo por el estilo. Y si uno lee artículo por artículo la ley, el número de artículos destinados a la protección de la tierra y a la, digamos, organización interna de la comunidad son menos de la mitad. La mitad o más de los artículos de la ley se refieren a la promoción de actividades económicas, es decir, a la idea de crear empresas comunales o cooperativas. La idea del gobierno militar también era, con la creación de estas comunidades, que se creen empresas comunales para que se inserten en el mercado. Y por supuesto, eso también ha fracasado, ¿no? La situación es parecida a la de los Andes, y esto es bien interesante, porque en realidad la mayoría de familias indígenas en el mundo entero, en América Latina clarísimamente, en la Amazonía y en los Andes también, no quieren ser empresarios. ¿Quieren vivir mejor? Sí. ¿Quieren que sus hijos estudien? Sí. ¿No quieren pasar hambre? No. ¿Quieren estar sanos? Por supuesto. Un poco la idea del hay causa y del buen vivir va en esa dimensión, ¿no es cierto? Yo recuerdo una anécdota, hace un par de años, en 2007, porque van a ser 3 años, estaba surcando el río Morona, que es un afluente del Marañón, digamos, cerca de la frontera con Ecuador, y llegué a la casa tuvimos que parar en el bote que iba para almorzar, entonces llegamos a la casa de un señor ahí en mitad del río que nos brindaba su fuego para cocinar. En realidad paramos para que nos preste su fuego para cocinar. Y mientras cocinábamos la comida, estuvimos charlando, y resultó que este señor tenía familia en Ecuador, era un indígena Huampis, pero tenía su familia, todos sus hermanos vivían en Ecuador. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué usted no vive en Ecuador también? Me dice, no, yo los visito, pero yo prefiero quedarme acá. ¿Por qué prefiere quedarse acá? Y me dijo, escuche. Y me hizo callar y que escuche. Y yo no sabía qué escuchar en realidad, ¿no? Y me dice, escucha esa ave. Bueno, eso yo ya no lo puedo escuchar en Ecuador. Ve esos árboles, eso ya no lo veo en Ecuador.
Es decir, porque para él, digamos, sus propios familiares, es decir, tienen ellos universidad, tienen ganado, ¿no? Los Shuar ahí en la zona de frontera en el Morona, tienen carretera, pero ya no tienen lo que él tenía, que era esa vida sana, ¿no es cierto?, de poder comer lo que quiere, disfrutar de la naturaleza, etc. No todos los indígenas piensan así. Hay indígenas que también quieren vivir en la ciudad y quieren tener televisor y quieren ruido y no quieren escuchar aves, también, ¿no es cierto? Pero yo creo que es la mayoría de familias indígenas las que quieren vivir mejor sin tener que sacrificar por ese vivir mejor un modo de vida, digamos, donde vivan bien, tranquilos, ¿no es cierto?, sanos. Esa es la idea. Y en relación al territorio, a diferencia de los Andes, la comunidad no es el espacio de defensa del territorio. El espacio tradicional de defensa del territorio es la organización indígena. La principal función de las organizaciones indígenas es titular las tierras y defender las tierras. Si tú le preguntas, ¿no es cierto?, a cualquier indígena, bueno, ¿para qué sirve la organización? Lo primero que te van a decir es para defender el territorio. No, el territorio es tierra más bosque, más cocha, más río, más todo, ¿no es cierto? Es el conjunto Y en ese sentido sí, lo que ocurre, y es interesante, es que la comunidad nativa nunca ha sido la forma ideal para los indígenas. Es como una cosa que aceptan pragmáticamente, porque sí, para la escuela sirve para ciertas cosas, es lo único que la ley te permite para proteger lo que ya tienes, pero en realidad el modelo ideal para los indígenas amazónicos sería que se titulen los territorios, ¿no es cierto? Bueno, le llaman territorios ancestrales, podríamos discutir a qué le llamamos ancestral, cuánto tiempo tiene que tener, dicen los abogados, ¿no? Le llaman a los abogados, bueno, ¿cuántos años tiene que pasar para considerar algo ancestral? Bueno, no voy a entrar en esa discusión, pero digamos, la idea del territorio como un sentido amplio que va más allá de los límites de la comunidad. Es decir, cuando se crean las comunidades se utiliza una fórmula matemática para determinar a tal número de población, incluyendo adultos, niños, determinadas variables, ¿no es cierto?, cuántas hectáreas necesitas para vivir con tantas personas. Es una fórmula, se determina, ¿no?, qué tamaño va a tener, pero eso no refleja la realidad del uso del territorio. El indígena va al bosque a cazar y puedes cazar dentro del territorio de la comunidad o puedes caminar 3 días más y seguir cazando. Entonces, saliéndote de fuera de tu territorio común. Entonces, lo que ellos quisieran es, en general, esta idea de titular el territorio. Y en algunos lugares van buscando fórmulas intermedias, como por ejemplo la creación de las reservas comunales, que es una cosa curiosa porque la reserva comunal en la legislación peruana no corresponde a la legislación indígena, sino a las áreas naturales protegidas. Entonces, pero para muchas comunidades es una forma de evitar que esas tierras pasen a manos de colonos, ¿no?, que vengan de fuera, migrantes, empresas, etc. Hoy en día también hay problemas en esas zonas porque también las empresas están entrando a las reservas comunales. El caso más fuerte en el año pasado ha sido el de la reserva Maracaeri en Madre de Dios, que tiene un conflicto muy grande con la empresa Hantoy, ¿no? Entonces, digamos, hay distintas fórmulas. Otra fórmula muy interesante ha sido la del alcalde provincial de Datén del Marañón, en Lima Sencayo, el alcalde de Aguajún, que aprovechando la posibilidad que tiene como provincia de dar ordenanzas, ha dado ordenanzas para que se reconozca el territorio ancestral, no el territorio de la comunidad, con lo cual entra de cierta manera en conflicto con la legislación nacional, pero por otro lado es fiel a la legislación internacional del Convenio 169 de la OIT, que tiene por otro lado un reconocimiento oficial nacional, ¿no? Entonces son problemas, digamos, político-legales, ¿no? O sea, hay una dimensión política, una dimensión legal y por supuesto una dimensión cultural en términos del uso del territorio. Y eso, hablando del alcalde, me lleva a la pregunta de la política, que me parece muy interesante y que justamente estoy terminando de escribir un artículo que supongo que estará disponible a partir de la próxima semana, no sé cuándo, sobre las últimas elecciones. Y aquí hay dos cosas. Uno, la protesta indígena y la organización indígena y la política indígena no empieza con Bagua, ni siquiera el año 2008. Son décadas, ¿no es cierto? Son décadas
de organización, de movilizaciones. Otra cosa es que la gente sepa en Lima que eso ocurría, ¿no? Eran protestas más bien de tipo local, regional. Por ejemplo, antes de la protesta de agosto del 2008, que fue la que trajo en Bagua, ¿no es cierto?, la atención, todo el año 2007-2008 hubo mes a mes protestas en toda la Amazonía. Solamente en 2008, en enero, hubo protestas en Iquitos, en febrero, en Yurimaguas, en marzo, en Pucallpa, en abril, en Madre de Dios. Es decir, todos los meses había protestas. Eso no llega a los medios de comunicación nacionales, ¿no? Entonces, y no solamente empieza en el 2008, como digo, ¿no? Hay una larga historia. Hay una larga historia de participación política. Y es más, el único sector, digamos, sí, cuando se hace, los politólogos, sobre todo hacen estos estudios comparativos en los países andinos, en los países sudamericanos o latinoamericanos sobre partidos étnicos, en el único lugar donde se creó un partido étnico en el Perú fue en la Amazonía, ¿no? El MIAP, el Movimiento Indígena Amazonía Peruana, que empezó, digamos, sus primeros pininos a principios de los años 90 y que ya oficialmente se inscribió hacia el año 95, participó en las elecciones 95 del 98, se obtuvieron varios alcaldes y en la actualidad, en el último proceso electoral, ha habido han habido 92 candidatos a alcaldes distritales, 92 candidatos a alcaldes distritales, de los cuales han ganado 9 o 10. Hay un provincial y 9 distritales. Han salido elegidos en esta última elección, que es un poco menos que en la elección del 2006, ¿no? O sea, hay algunos distritos que no han salido alcaldes mestizos donde había alcaldes indígenas. Ahora, el problema aquí se debe no a una debilidad del movimiento indígena o el movimiento amazónico, sino se debe fundamentalmente a la ley de cuotas. El año 2002 se modificó la ley electoral para los gobiernos regionales y locales y se introducía que en todos los distritos donde hubiera población indígena tiene que haber por lo menos 15% de candidatos indígenas en las listas. ¿Y qué ha convertido eso? Que, por ejemplo, un caso fantástico, que lo pongo en el artículo, ¿no? Fascinante, es el de San Ignacio. La provincia de San Ignacio, en Cajamarca, en la provincia de San Ignacio de Cajamarca existen solamente 2 comunidades nativas reconocidas, tituladas, pero en realidad son como 8, porque si incluimos cada anexo como una comunidad distinta, digamos, bueno, supongamos que sean 8, son 2 formalmente, ¿no? Bueno, esas 8 o 2 comunidades, como quieran verlas, tienen que proveer candidatos para todos los partidos y listas que presentaron candidatos, o sea, 3 a el gobierno regional más 2 al gobierno provincial. Es decir, de una población electoral, o sea, mayores de edad, son más o menos 540, ¿no? Adultos con DNI, adultos que pueden votar en esas 8 comunidades Aguajún, tienen que salir más de 70 candidatos. Es decir, 1 de cada 5 miembros de esas comunidades tienen que ser candidatos. Con lo cual, hay en la misma familia hermanos que se están presentando en 2 listas distintas, ¿no es cierto? Hermanos, hermanas, padres e hijos, ¿no? Con lo cual, ¿qué se ha logrado? Se divide, se fragmenta el voto, ¿no? Entonces, en provincias, por ejemplo, la provincia de Aten del Marañón, de mayoría indígena, se presentaron 3 candidatos a la alcaldía, se divide el voto entre ellos, sale elegido un alcalde mestizo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, parte del problema está en la ley de cuotas. La ley de cuotas no favorece a la organización indígena. Inmediatamente después que se creó la ley de cuotas, bajó el número de alcaldes. Hubo un pequeño, se empezó a recuperar. Pero no solamente está el problema de las cuotas, sino está el problema de algo que también mencionaba la mesa anterior, y es que hasta qué punto el modelo político del municipio actual corresponde a las tradiciones y a los intereses de participación política indígena. Y eso ya nos lleva a preguntas más de fondo. Es decir, en este momento hay una ley de municipalidades que dar las reglas para el funcionamiento de todos los municipios en el Perú y que siguen un modelo urbano.
Hay a veces pequeñas modificaciones para las municipalidades rurales, pero municipalidades rurales son las de Chancay, ¿no es cierto?, o de Lurín, ¿no es cierto?, igual que en el río Morona, ¿no? Entonces, tienen la misma lógica y las realidades son distintas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que todavía queda pendiente en el Perú, ¿no es cierto?, una mayor discusión sobre qué significa repensar los municipios rurales. Y luego, en términos de la política nacional, ocurre lo mismo. Hay candidatos indígenas al Congreso de la República desde el año 92 y nunca han ganado las elecciones. ¿Por qué? No porque estén divididos, en este caso, ahí no hay cuota, sino ¿por qué? Porque la votación se hace por regiones. Hay un distrito electoral múltiple. Cuando votamos para congresistas, votamos por la región. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Madre de Dios solamente puede ser elegido un congresista. En Ucayali solamente pueden ser elegidos 2 congresistas, etc. ¿No es cierto? Entonces, esos dos, solamente los indígenas que viven en Ucayali pueden votar por sus candidatos indígenas. No hay, ¿y qué ocurre? Que claro, la población indígena es minoritaria a nivel de la región, entonces siempre van a salir los elegidos, los candidatos mestizos. ¿Cuál es la fórmula para lograr una representación real en el Congreso de la población indígena? Es decir, si uno se atiene solamente al número, tendría que haber por lo menos un congresista indígena, si que quisiéramos que sea 1 o 2, uno por lo menos, que corresponda, digamos, al porcentaje de la población nacional. En otros países como en Colombia existen mecanismos de tal manera que los indígenas votan por sus propios congresistas indígenas. Entonces eso asegura que haya un número de escaños. Y además, una última cosa que quiero mencionar, ya con eso termino, o una cosa perversa de la ley de cuotas. La ley de cuotas es muy perversa. ¿Por qué? Porque la ley de cuotas obliga a que en las listas se incluyan un porcentaje de mujeres, un porcentaje de indígenas y un porcentaje de jóvenes, pero no en las personas que salen elegidas. En otros países que existen leyes de cuotas, es el número de elegidos. Por ejemplo, si en este distrito hay 11 regidores, digamos, 3 tienen que ser indígenas, o 6 tienen que ser mujeres, o lo que sea, de los elegidos, no de los candidatos. Entonces, ¿qué hacen muchos partidos y listas? Estoy trabajando en eso, todavía no tengo listo el dato exacto, pero hay un gran número. Es impresionante la cantidad de listas que presentan al indígena, a la mujer, al joven, es la misma persona. Entonces son mujeres jóvenes indígenas que van en el último lugar de la lista de candidatos a regidores, con lo cual ni siquiera la lista ganadora entran porque hay cifra repartidora. Entonces nunca salen elegidos, ¿no? O las posibilidades para salir elegidos son muy remotas, ¿no? Entonces hay una serie de problemas en torno a la... Ahora, sí existe de parte de los indígenas interés real de crear su propio partido. Y tenemos por primera vez en la historia del Perú 2 precandidatos, ¿no es cierto?, indígenas a las elecciones, ¿no? 2 que se han lanzado su candidatura, Miguel Hilario, del pueblo Shipibo, y Alberto Pizano, del pueblo Shawi, el dirigente más conocido por su rol como dirigente de ADESEP. Todavía, claro, va a estar en el momento de las alianzas, probablemente se tengan que unir a otros partidos para las elecciones del próximo año, pero es un hecho interesante, ¿no? Y sí hay interés de ir pensando un nuevo partido que reemplace al MIAP, pero como me decían a mí algunos dirigentes indígenas, no se trata de crear un partido, sino que hay que tiene que ser un partido que efectivamente represente los intereses, la ideología indígena. Y eso significa tener una posición sobre muchos temas que en este momento los indígenas tampoco tienen consenso. Es decir, ¿qué hacer con la globalización? ¿Qué hacer con las empresas? ¿Qué hacer con la educación? ¿Qué hacer con...? De repente algunas cosas sí las tienen claras, pero si quieren gobernar el país, hay más cosas que tienen que tener claras. Y es ahí donde ellos sienten que es un proceso que recién están comenzando. Y lo que ellos quieren es empezar a trabajar en un partido para realmente tener posibilidades, ¿no?, en unas elecciones, no en 2000, ¿cuándo fue las elecciones? 14, 15, no sé cuándo. 16. Sino para dentro de 30 años, ¿cierto? Es un poco lo que ellos están pensando, ¿no? Entonces, pero sí hay esa preocupación. Me he extendido, pero... Bueno, teniendo en cuenta el cansancio y la hora, voy a ir muy rápido y señalo mi acuerdo con lo que acaba de decir Óscar respecto a estas grandes dificultades. Solo agrego un dato clave para entender esto. Esa cuota
del 15% es obra del presidente Toledo y es obra de su señora esposa. Y ahí hay una contradicción brutal entre una disposición que bloquea, limita e imposibilita toda participación indígena en serio, con la pose del señor Toledo y su señora, que parecían como incas y ñustas, ¿no?, con un alarde de política en favor de los indios, en favor de los indígenas. Una contradicción profunda ahí. No digo más, agrego un par de cosas sobre el mismo proceso. Desde que se impuso el salario a los alcaldes, porque antes para ser alcalde había que tener dinero y era un título honorífico, desde el momento en que en tiempos, no sé si dar el dato exacto, si el salario de los alcaldes viene de Fujimori o es más atrás, no lo sé, lo dejo en duda, pero lo cierto del caso es que desde el momento en que los alcaldes van a tener un salario, todo el mundo quiere ser alcalde. Y desde el momento en el que los alcaldes van a administrar fondos públicos que vienen del Estado para el desarrollo local, entonces todo el mundo quiere ser alcalde, porque además de tener un salario, ahí hay un 10% de coima institucional, perfecto, nacional, costumbre casi mundial, ¿no es cierto?, que la gente dice, ahí tengo que aprovechar y quiero entrar. Y entonces en los pueblos indígenas miles de personas quieren ser alcaldes. Y en los pueblos andinos miles de personas quieren ser alcaldes. ¿No es cierto? Y este es un dato fundamental. Y esta no es una cuestión simple, porque para la Amazonía, que tiene el nivel de monetarización más bajo del país, el nivel de salarios más bajos, el nivel de desarrollo del mercado más bajo, dentro de esa escala en la que se mueve el mundo amazónico, tener acceso a salarios es importantísimo. Y uno de los grandes dramas y las preguntas terribles es, ¿y qué pasa con los dirigentes que dejan sus cargos? ¿De qué viven? ¿De qué van a vivir? ¿Se van a regresar para vivir cazando en el monte? Ya no están preparados para eso. Tienen que quedarse. Y lo ideal es ser candidatos a algo y tener un salario con algo. Y esto es mucho más fuerte que cualquier tendencia unitaria que pueda haber en este momento. Ese factor es mucho más fuerte que la tendencia unitaria que puede haber. No soy partidario de la pregunta ¿para qué son buenas las comunidades? ¿Para qué son malas? ¿Para qué son feas? Pero el tema que se trató en la primera mesa y que es replanteado ahora sí me parece importante. No hay experiencia alguna en el país donde la llamada empresa comunal tenga éxito y sentido. La empresa comunal es una propuesta impuesta desde afuera en contradicción abierta con la estructura de la comunidad. La estructura de la comunidad se funda en la unidad familiar. La comunidad es un conjunto de familias. La vida cotidiana es un conjunto de familias. La idea de comunidad como conjunto es pertinente para un universo cultural y simbólico que tiene que ver con la identidad, con la fiesta, con los santos, con las creencias religiosas, con el rito del poder y la distribución de los cargos y todo eso. Pero en la vida económica, no. En la vida económica cada familia responde por sí misma. Y la idea de una empresa comunal no es parte de la estructura de la comunidad, nunca lo fue, no lo va a ser, y la gente se niega y se resiste a eso. No conozco ninguna experiencia de empresa comunal exitosa. Lo que sí hay es fracasos fantásticos
de la gente que se reparte el dinero, se queda con el dinero por el viejo problema otra vez de la pobreza y de todo lo demás. La comunidad como bloque gestiona recursos, distribuye recursos, organiza accesos al agua, a la tierra, a los pastos que quedan después de la cosecha, pero la comunidad no decide lo que se hace con la cosecha a nombre de la comunidad, salvo en los casos estadísticamente muy pequeños que tienen que ver con parcelas que se señalan como parcelas que van a dar frutos para pasar un cargo tal o cual, ¿no es cierto?, en favor de la comunidad. Pero eso es lo excepcional y no es en absoluto la norma. El Señor de los Milagros, una imagen del Señor de los Milagros, acaba de instalarse en una iglesia de un barrio obrero de Barcelona. La primera imagen que yo sepa fue en Nueva York y ahora se reproduce, ¿no? Y quien hizo la pregunta tiene razón. Los migrantes somos portadores de las tradiciones de nuestros pueblos y al ser portadores de esas tradiciones somos unos recreadores de esas tradiciones, las reinventamos todo el tiempo donde estamos, las adaptamos a las condiciones locales y en esa adaptación le hacemos montones de contrabandos que después pasan como tradición, y porque la tradición se inventa, se recrea, se reimagina. Y la esfera de la cultura en la comunidad, a nivel de las grandes creencias, es seguramente el elemento comunal que más vigor tiene, que más fuerza tiene y que puede sobrevivir a la crisis económica, a la crisis de representación política. Puede cambiar el modo de producción, puede cambiar la lógica del mercado, pero ¿quién va a convencer a la gente que no hay que creer en la Virgen del Carmen o en el Señor Jesucristo? ¿No? Dejar de creer en esas cosas, eso pasa por otra lógica que no tiene que ver con el mercado ni con lo inmediato de la realidad social. Por lo tanto, la comunidad tiene y se reconstruye y se recrea con los migrantes, pero readaptándose, y lo notable que sería fantástico para el Perú es en qué medida los migrantes puedan dar el salto de la nostalgia de la comunidad hacia una preocupación política por resolver los problemas de sus pueblos y de sus comunidades. Ahí está la clave, ¿no es cierto? El puente que hay que crear entre amazónicos y ribereños, entre amazónicos, ribereños y andinos, entre amazónicos, ribereños, andinos y migrantes amazónicos y andinos, esa base, esa mesita de 3 patas, podría ser el punto de partida de una alternativa en serio. Yo no creo un minuto que la alternativa amazónica sea para estas elecciones del próximo año, y que todo intento de plantear el asunto así va a conducir a un error. Lo que él expresó hace un momento, y con eso termino, de ahí los grupos de nativos que están diciendo no, esto no lo podemos hacer para ahora, esto 20 años, 30 años. Esa es la lógica. Y cuento una anécdota. Cuando estábamos hace un par de meses o 3 en el local de la CNA, estaba Alberto Pizango, estaba la dirección de CONACAMI, estaba un gran bloque y se hablaba de la cuestión esta de la candidatura para el 2011. Y yo participé, di una opinión y dije, se trata de un proyecto de largo plazo. No podemos pensar que vamos a ganar una elección ahora. Hay que ir mirando lejos, 20 o 30 años. Palacios de CONACAMI, que estaba a mi lado, dice, mucho tiempo, profesor.
Mucho tiempo, profesor. Y Pizango, que estaba al lado, mucho tiempo, profesor. ¿No es cierto? Ahí está la lógica. Hay una lógica urgente, inmediata, ya, ahora, que tiene que ver con los cargos, con la esperanza de tener un puestito aquí, un puestito allá, de ser alcalde o estar en la región. Y hay una mirada de largo plazo, que está, obviamente, al margen de tener un puesto, pero que está pensando en que esta suma de puentes es la condición para tener una alternativa. Soy optimista, yo creo que la elección va a ser dura, pero el movimiento amazónico y el movimiento andino tienen en su heterogeneidad fuerzas suficientes como para replantear efectivamente más tarde, en el largo plazo, la necesidad de un proyecto político. Agradecimiento al profesor Rodrigo Montoya y al profesor Espinosa, solamente para agradecer el nombre de CEPI en sus 25 años. ¿Tienes una tarjetita o un papelito que me des tu correo? El Centro Peruano de Estudios Sociales y el Colegio de Sociólogos por haber llevado adelante Gracias. un homenaje a CEPI, reitero. Mándame texto. Está a la liga de